Prevención. Ninsowitz fue el primero en describir la idea de la profilaxis. Él le dio la siguiente definición: tomar medidas pensadas para prevenir algunos sucesos no deseables desde el punto de vista posicional. Ninsowitz puntualizó tales acciones profilácticas como prevenir las jugadas liberadoras del oponente y sobreprotección de los puntos estratégicamente importantes. Torre F1. En el sistema Boleslavsky de la siciliana, la lucha gira para y contra el avance liberador de 6d5. Con su última jugada, introducida por Heyer, las blancas comienzan a reagrupar sus fuerzas con idea de dificultar de 6d5. Enroque corto. Alfil F1. Alfil G4. H3. Alfil E6. Con idea de D5. Alfil F1. 5. A6. Caballo D5. Alfil, captura D5. Captura D5. Caballo B8. C4. Con iniciativa. Caballo B8. B3. A6. A4. Caballo B, D7. Alfil B2. 5. Torre C8. A5. Dama C7. Caballo D2. Con idea de caballo 4 menos 3 D5. Torre F, E8. Caballo C4. Dama C6. Dama F3. D5. Captura D5. Caballo, captura D5. Caballo, captura D5. Alfil, captura D5. Dama G3. 5. Alfil, captura C4. Alfil, captura C4. Con iniciativa. Alfil B4. Torre E3. Torre G7. Dama G4. Caballo F6. Dama F5. Torre C, E8. Torre D1. Alfil, captura A5. Torre G3. Rey H8. Alfil A3. Torre D7. Torre, captura D7. Dama, captura D7. Dama, captura D7. Caballo, captura D7. Alfil, captura F7. Alfil B6. Alfil A3. Torre C7. Torre D6. Caballo E4. Torre G6. Alfil, captura F2, jaque. Rey H2. Alfil G3, jaque. Torre, captura G3. Caballo, captura G3. Rey, captura G3. G6.
Dama, G4. H5. Dama, G5. Torre F3. Caballo, E5. Torre, D6. Caballo, captura, F3, jaque. Che, captura, F3. Era mejor. Dama, C7. Con idea de torre, captura, H6. Che, captura, H6. Dama, G6, jaque. Rey, F8. Dama, captura, F7, mate. Rey, H8. Dama, captura, H6, jaque. Rey, G8. Dama, C8. Dama, captura, C8. Torre, captura, C8. Torre, captura, B6. Torre, D7. Alfil, B2. Torre F8. F4. Captura, F4. Torre, G6. B5. Torre, captura, E7, jaque. Rey, F8. Torre H7. Torre F1, jaque. Rey, G2. B, captura, C4. Alfil, F6. Torre, D1. Alfil, captura, F7. Torre, G1, jaque. Rey, F3. A5. Alfil, E6. Torre, D6. Alfil, F5. Torre, D5. Rey, captura, F4. 1-0, Apicella menos Lutz. Cap de AD, 1994. La casilla E5 menos es de gran importancia aquí. Con las siguientes jugadas las blancas concentran sus piezas alrededor de este punto clave, protegiéndolo con el alfil, los dos caballos, la dama y la torre. D3. Enroque corto. Caballo, B, D2. Caballo, B6. Dama, E2. Dama, C7. B3. Alfil, E7. Alfil, B2. A5. A4. Caballo, B, D5. Caballo, C4. Caballo, B4. Torre G1. Caballo, F, D5. Caballo, F, E5. Alfil, F6. Dama, F2. Alfil, E8. C4. Torre, D8. G5. Alfil, E7. Caballo, E4. Caballo, C6. Dama, H4. Las piezas que protegían la casilla E5 menos se unen al ataque fácilmente. Caballo, D4. Alfil, E4. F5. Che, captura, F6. Caballo, captura, F6.
Caballo, captura, F6, jaque. Alfil, captura, F6. Dama, captura, H7, jaque. Rey, F7. Alfil, G2. Torre, G8. Caballo, E5, jaque. Rey, F8. Torre F2. B5. A, captura, B5. Alfil, captura, B5. Alfil, H3. Torre F8. Torre E4. Alfil, C6. Torre, captura, D4. C, captura, D4. Alfil, A3, jaque. Alfil, E7. Alfil, captura, E6. Alfil, captura, A3. Caballo, G6, mate. La idea de la profilaxis surgió aquí como prevención contra la desorganización interna a través del contacto de las propias piezas con el punto estratégicamente importante. 1-0, Steinitz-Weiss, Viena, 1882. Una misteriosa jugada de torre es otra posibilidad introducida por Ninzowitz. La torre juega a una columna cerrada, pero evita una jugada liberadora de peón. Las blancas están intentando ganar espacio en el flanco de rey con G3, G4, y las negras evitan esto con una misteriosa jugada de torre. Rey, E6. C4. H, captura, E4. H, captura, E4. Torre H8. Rey, G3. Torre H8. Con idea de rey G6, F5. Torre, D2. Rey, E6. C4. H, captura, E4. H, captura, E4. Torre H3. Torre, D6. 6. Torre, D1. Rey, E6. C4. H, captura, E4. H, captura, E4. Torre H2, jaque. Torre, D4. Rey, F5. Alfil, D2. E5. F, captura, E5. F, captura, E5. C4, jaque. H, captura, E4. H, captura, E4, jaque. Rey, F6. Torre, D6, jaque. Torre F8. Alfil, E1. E5. F, captura, E5. F, captura, E5. Torre H4. G5. Torre, captura, H5. Rey, E6, jaque. Torre, B4. Rey,
E6, jaque. Rey, E2. E4. Alfil, F2. Torre F3. 4. Torre, B6. Rey, E5. Torre, B4. Rey, D5. H4. Che, captura, H4. Che, captura, H4. Torre H3. Torre, D4, jaque. Rey, E5. Torre, D8. Alfil, D5. Torre F8, jaque. Alfil, E6. Torre, D8. Rey, F4. Torre F8, jaque. Alfil, F5. Torre F7. Torre H2. Torre E7. Alfil, E4, jaque. Rey, E1. Rey, F3. Torre F7, jaque. Rey, Y2. Rey, D2. Rey, F1. Rey, E3. Alfil, F3. Alfil, G3. Torre, captura, B2. Alfil, D6. Torre, B3, jaque. Rey, D4. Rey, F2. Torre, E7. E3. Alfil, G3, jaque. Rey, F1. Torre F7. E2. Torre E7. Alfil, C6. 0-1, Kotzal menos Ninsawich, Hanover, 1926. Eche un vistazo a las fascinantes jugadas misteriosas de torre de la partida decisiva del Campeonato del Mundo de 1985. Torre, E7. XF7. Alfil, D4. E5. F, captura, E5. D, captura, E5. F5. E, captura, F5. E, captura, F5. Alfil, captura, E2, jaque. Dama, captura, E2. Che, captura, F5. Caballo, D4. E5. Caballo, de G2. E, captura, F4. Caballo, captura, F4. Torre, C, E8. Rey, G1. Torre, C, E8. La principal intención de ataque de las blancas es F4, F5, y las torres negras se doblaron en el estrecho espacio que disponen. Torre, D1. XD6. F5. Che, captura, F6. Alfil, captura, F6. Dama, D2. Con iniciativa. Caballo, captura, F6. Alfil, captura, B6. Dama, B8.
A5, E5, F5, Che, captura, F5, captura, F5, rey, H8, torre, G3, torre F7, alfil, captura, B6, dama, B8, alfil, E3, caballo, H5, compensación por el material, torre, G4, caballo, F6, torre, G3, torre H4, G5, F, captura, E5, caballo, E4, dama, D2, caballo, captura, E3, dama, captura, E3, caballo, captura, C2, dama, B6, alfil, A8, dama, captura, B8, torre, captura, B8, alfil, H3, torre, G7, torre, captura, D6, torre, B7, dama, captura, A6, torre, captura, B3, torre, captura, E6, torre, captura, B2, dama, C4, rey, H8, E5, dama, A7, jaque, rey, H1, alfil, captura, E2, jaque, rey, captura, E2, caballo, D4, jaque. 0-1, Karpov menos Kasparov, Moscú, 1985. No hay necesidad de prevenir mecánicamente todas las jugadas liberadoras del oponente. Una estrategia más sutil es evaluar las consecuencias de estos movimientos. A veces tiene sentido permitir al adversario jugadas liberadoras con el fin de explotar las debilidades que resultan de las mismas. Rey H1. Las blancas permiten el avance estándar B7-B5 con idea de explotar sus inconvenientes. Era mejor. Torre, C8. B5. Caballo, D4. Torre, C8. Caballo, captura, E6. F, captura, E6. Alfil, G4. Caballo, captura, G4. Dama, captura, G4. Dama, D7. Caballo, D5. Alfil, D8. Alfil, G3. Con iniciativa. Caballo, captura, D4. Dama, captura, D4. Torre, C8. A4. 6, D5. Alfil, C4. A, captura, B5. Alfil, captura, E2. Caballo, captura, E2. A, captura, B5. Caballo, C3. Torre, C4. Dama, D3.
Dama, D7. B3. Torre, C5. Alfil, E3. Torre H5. Torre, A7. Dama, E8. Alfil, F4. B4. Torre, captura, E7. Dama, captura, E7. Alfil, captura, D6. Dama, E8. Alfil, captura, B4. Dama, E5. Alfil, D6. Torre, captura, H2, jaque. Rey, G1. Caballo, E4. H3. Dama, B8. Alfil, D6. Dama, B6. Alfil, captura, F8. Rey, captura, F8. Dama, D7. Caballo, F6. Dama, C8, jaque. Caballo, E8. Caballo, D5. Dama, D6. C4. H6. C5. Dama, E5. Caballo, F4. 1-0, Smyslov-Weber, Leipzig, 1960. Las blancas amenazan con dama G5 seguido de la apertura de la columna H- con H4-H5. La marcha del rey negro por el tablero para esta amenaza. Ninzowitz se denominó este método con el pintoresco nombre de correr lejos de la casa ardiendo. Rey, F8. Dama, G5. Rey, E8. Torre Cha, C1. Rey, D7. H5. Che, captura, H5. Torre, captura, H5. Torre, G8. Torre H7. Rey, C8. Dama, H4. Dama, G6. Torre H8. Torre, captura, H8. Dama, captura, H8, jaque. Rey, B7. Resulta que el blanco no tiene un objetivo para su ataque en el flanco de rey. Dama, F8. Torre, C8. Dama, D6. Dama, E8. Alfil 3. A4. Torre, D8. Dama, A3. Dama, E7. Dama, captura, E7, jaque. Caballo, captura, E7. Dama, C3. Torre, C8. Alfil, D2. G5. Dama, C2. F4. Che, captura, F4. Che, captura, F4. Alfil, captura, F4. Torre, G8, jaque. Alfil, G3. Caballo, captura, D4. Dama, C3. Caballo, E2. Dama, C6, jaque. Rey, B8. Torre F1. Caballo, F4, jaque. Rey,
F1. Caballo, captura, D3. Torre, B1. Dama, F7. Dama, D6, jaque. Rey, B7. Rey, E2. Torre, C8. Rey, captura, D3. Dama, F5, jaque. Rey, E2. Dama, captura, B1. A5. Torre, C2, jaque. Rey, captura, D3. Dama, F5, jaque. Rey, E3. Torre, C3, jaque. Rey, F1. Caballo, captura, F2. Torre, captura, B6, jaque. A, captura, B6. Dama, captura, B6, jaque. Rey, C8. Dama, A6, jaque. Rey, B8. Dama, B6, jaque. Dama, B7. Dama, D6, jaque. Dama, C7. 0-1, 10 del Corral menos Petrociante, Palma de Mallorca, 1969.